Las desapariciones de ciudadanos han vuelto a ser motivo de preocupación en nuestro país. Hechos recientes que angustian a familiares, pero que también preocupan a los demás ciudadanos ante la impotencia y la falta de apoyo de las autoridades. Los parientes se aferran a los medios, a las redes sociales, para que se haga eco del problema que les afecta. Vamos a abordar este tema desde la perspectiva de la seguridad ciudadana y lo hacemos con la experta Carolina Ramírez. Bienvenida, Carolina. A Carolina la podemos ver en @mujerseguridad. Podemos seguirla, leerla. Bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros. Saludos, Carolina. Gracias Miralba, gracias Roberto. Qué placer estar con ustedes y su audiencia. Gracias. Un placer. Carolina, las desapariciones parecería que son cada vez más frecuentes. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que no son cada vez más frecuentes. Lo que pasa es que ahora tenemos la ventaja del acceso a las redes sociales y a masificar la información. Entonces, en ese sentido, las redes sociales son buenas porque han ayudado incluso a dar información. En algunos casos han podido conseguirse informaciones sobre personas que han estado desaparecidas y rescatarse gracias incluso a la gestión de las personas a través de las redes sociales, pero por otro lado también al ver de manera repetida esos casos en las redes sociales genera una sensación de que han aumentado, por ejemplo, las cantidades, pero es muy normal, es muy frecuente que las agencias policiales en todo el mundo tengan incluso departamentos y unidades especializadas para darle seguimiento a personas desaparecidas y extraviadas. Hay casos que se resuelven rápido y hay otros que hemos visto que duran años sin resolverse. ¿Qué hacer con casos de esta naturaleza, por ejemplo, en los medios? Yo quizás coincida con usted en el sentido de que siempre han existido personas que se desaparecen o que se van de sus hogares y no lo avisan por represalia con la familia, con esto, por X o por Y. Antes se lo decían al vecino, lo más que podían era ir a un teléfono público que podía haber en el colmado para echar una moneda y llamar al familiar en Barahona para decirle, mira, si por allá llega Miralba, avísame porque se fue aquí de la casa ayer, y todo se queda en ese marco. Tenerle redes y medios, etcétera, ahora amplifica ese tema. Sin embargo, lo que ha pasado también es que a veces uno se hace eco y se involucra en temas de esa naturaleza por la preocupación de la familia, etcétera, y cuando vienes a ver, como ahora ha sucedido, la policía acaba de decir que han encontrado 5 personas que se habían dado como desaparecidas y nada, uno estaba en casa de otro amigo que se había quedado allí a pasar 2 o 3 noches y no dijo nada a nadie, y en la otra de tal cosa y se fue con un noviecito escondido y ya habíamos vuelto patas para arriba a los medios de comunicación, etcétera. ¿No debe existir como un protocolo en función de eso? Sí, de hecho existe un protocolo y los organismos internacionales que trabajan con el tema de derechos humanos, protección de personas contra la trata, el tema de refugiados, instan a los estados a establecer un protocolo formal para recepción de denuncias y seguimiento permanente a estos casos de personas desaparecidas o extraviadas. Pero como bien tú planteas, Roberto, sucede mucho eso, que tenemos naturalmente recursos limitados y en la Policía Nacional mucho más, entonces tienes un personal específico para este tipo de trabajos e investigaciones y a veces terminas ocupándolo en la mayoría de los casos en situaciones de que no estaba muerto, andaba de parranda. Sin embargo, esa no es razón para que no se tome cualquier denuncia por las vías que sean sobre una persona que se haya desaparecido, extraviado o que sus familiares o sus contactos inmediatos hayan perdido el contacto con esa persona, sobre todo si no está acostumbrado.
Entonces, lo que procede o lo que manda el protocolo es que el ciudadano naturalmente se acerque a la policía. En el caso del Distrito Nacional tenemos una unidad, un departamento especializado. Sin embargo, en todas las regionales de la Policía Nacional a nivel nacional se puede recibir este tipo de denuncias. Entonces, el agente que recibe la denuncia debe hacer naturalmente algunas preguntas muy básicas para saber si la persona acostumbra a salir con cierta frecuencia y no avisar, cuál es el comportamiento. Entonces, en función de esa entrevista previa, de esos datos, incluso informaciones con relación a las últimas 24 horas, qué ha hecho la persona, entonces ahí el investigador puede ir midiendo algunos indicios para determinar con cuál de las hipótesis o con cuáles hipótesis podrían iniciar. Porque como bien tú planteabas, Roberto, el caso de las desapariciones y extravío de personas se pueden dar, en primer lugar, voluntario, que la persona decidió, por la razón que sea, irse del lugar donde está y no avisarle a nadie, por muchísimas razones, tanto en el caso de los adultos como en el caso de los menores. En el caso de los menores, pues naturalmente es fuga. Puede darse también el caso de que si es un menor de edad, pudiese haber una sustracción, ya sea de uno de los padres, cuando se llama sustracción parental, o incluso también otro familiar. Esas son como las que más voluntarias. Pudiese darse el caso también que la persona, y esto casi siempre pasa con adultos mayores, con niños o personas que tienen alguna situación o condición mental, pudiesen salir y desorientarse. O también sucede con personas que recién se mudan en determinada demarcación y todavía no conocen el lugar. Y esa persona pues naturalmente está extraviado, está imposibilitado de regresar a su casa y casi siempre son los que se encuentran más fáciles. Ya hay otros temas un poco más profundos que pudiesen darse por casos de secuestro, ya la delincuencia o el crimen organizado, y ya incluso mucho más profundos que tienen que ver con trata de personas, a veces pues para uso y abuso laboral o sexual, y ya uno de los más profundos que tiene que ver con el tráfico de personas o tráfico de órganos. O sea, hay muchas razones por las cuales los seres queridos pierden el contacto inmediato con su pariente o su familiar. Y en ese sentido, las autoridades no deben descartar ninguna posibilidad. Tradicionalmente, en algunas demarcaciones, sucedía que algunos jefes de policías o encargados de alguna demarcación decían, vamos a esperar un periodo de 24 horas o 48 horas. Sin embargo, a propósito de esto que ha estado sucediendo en estos días, yo me he dado mi revisadita y ustedes saben que estamos trabajando con la revisión de los manuales y procedimientos de nuestra Policía Nacional y no existe hasta el momento que yo tenga conocimiento ningún procedimiento escrito en el que establezca un tiempo mínimo para tomar una denuncia. La denuncia puede ser tomada de inmediato, a partir de cuando se pierde el contacto con la persona. En el caso de las personas desaparecidas en los últimos días, ¿cuál se supone que es el protocolo que tienen que seguir los familiares? ¿Qué se supone que deben hacer las autoridades? Esto más que nada para que en el caso de que alguno de nosotros o la audiencia se viera en ese terrible lugar, ¿qué es lo correcto hacer? ¿Ir a las autoridades, ir a los medios o ir a las redes? Yo le agrego esto, Carolina, a lo que dice Miralba, por lo siguiente: todos tenemos un librito y todos creemos que sabemos de todo. Entonces, yo a veces, porque tengo un micrófono y una cámara, me pongo a opinar y decir, no, porque deben ver todas las cámaras que hay y ir casa por casa y no sé qué. Espérate, pero es que eso no es así. Todos tenemos a las personas que queremos y están en una situación de esta naturaleza, queremos que aparezcan, pero no te metas a dirigir y a orientar, por llamarlo de alguna manera, porque las autoridades, que son las que están llamadas a hacerlo, no lo hacen así, y quizás la gente las va a juzgar mal porque no lo hicieron como tú dijiste, porque tú tienes miles de seguidores y lloraste en cámara y dijiste que esa niña era lo más grande para ti, que tenían que tocar. O sea, yo creo que
ver hasta dónde llegan los límites de las personas en el deseo de buscarle una solución a una persona desaparecida, a sus familiares, hasta dónde están los límites para que no entorpezcan la investigación o la búsqueda, que es responsabilidad de las autoridades, como bien usted decía, independientemente de la responsabilidad familiar. Claro, voy a iniciar por la parte que mencionaste, Roberto, para luego llegar a lo que planteaba Miralba, porque eso debe invitarnos incluso a una reflexión como sociedad. Eso que planteaba Miralba de qué se debe hacer. Lo que decías, Roberto, del procedimiento a seguir todos, y sobre todo porque hemos visto muchas películas, tenemos ideas fantásticas de cómo entendemos desde nuestra butaca que se debería proceder. Sin embargo, dicen los especialistas que cada caso de desaparición es diferente al otro y la misma investigación te va a ir dando las posibilidades de dirigir unos cursos u otros. Por ejemplo, yo he visto en el caso de las redes sociales que dicen, ¿y por qué no publican la fotografía? Resulta que hay convenios internacionales y en el caso de menores de edad, por ponerte un ejemplo, no siempre se puede ser por un tema de crimen organizado o secuestro. Generalmente no se recomienda publicar la fotografía porque se podría entorpecer la investigación y entonces poner también en alerta a los posibles secuestradores. Entonces, dependiendo el indicio que haya con relación a las razones que pudieron dar al traste con la separación física de esa persona, entonces se procede de una manera u otra. Ahora, algo muy importante y es que, como les decía, primero no se puede descartar ninguna hipótesis, desde la más simple de que decidió irse a casa de un amigo de manera voluntaria o que se fue a casa de un amigo y le dieron alguna sustancia psicotrópica y duró 3 días que no sabía de él o estaba borracho, hasta un caso más extremo que pudiese ser o un suicidio o un asesinato o un tema de tráfico de órganos. O sea, hay que ver el abanico completo. Entonces, en ese sentido, cada situación es particular y no se puede descartar desde la más simple de quedarse con un amigo o un familiar o quedarse bebiendo un par de días o perder el conocimiento o que le hayan dado alguna sustancia o que tuvo un accidente, hasta el caso más extremo que pudiese ser pues un homicidio, un suicidio, un asesinato. Sin embargo, siempre los investigadores deben considerar que la persona está viva hasta que no haya una prueba irrefutable. O sea, porque hayan pasado 2 semanas, 3 semanas, no podemos decir, bueno, ya no la vamos a buscar con tanta intensidad porque entendemos que hay muy pocas posibilidades de que esté viva. Y hay naturalmente muchos elementos que se deben tomar en consideración en esa investigación.